Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon. Hoy día estamos repasando un tema que nosotros recibimos, ¿cierto? De parte del evento de TJC2, que significa hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, por sus siglas en inglés. Y es cierto, un ministerio internacional de personas que tienen la visión nuevamente de unir a los creyentes de lo que fuera la primera división de todas. Porque antes de que se separaran los católicos con los cristianos con los evangélicos y todas las denominaciones, primero se separaron cristianos y judíos. Perdón, disculpen. Primero se separaron cristianos y judíos. O mejor dicho, primero se separaron los creyentes en Yeshua, que se acercaron, ¿cierto? A la escritura, a la Biblia, al Mesías de Israel, a la Torá, se separaron, ¿cierto? Del todo a través de eh, crear, ¿cierto? Sus propias congregaciones y no depender directamente de Israel. Hay muchas razones por las cuales esto ocurrió. Ahora, no vamos a ver todas ellas, sino que vamos a ver qué es lo que implica una doctrina, ¿cierto? Se ha levantado dentro del cristianismo por mucho tiempo, que tuvo también, ¿cierto? Un culmine en algunos autores, ¿cierto? De hace no mucho tiempo, eh, que hablaron de todo esto, lo argumentaron, y tiene que ver con la teología de la sustitución o supersesionista. Vamos a ver qué significa esto y bueno, qué podemos sacar en limpio de este tema. Esto es parte de lo mismo, ¿cierto? Que les compartí la semana anterior, algunas cosas que vimos en el Congreso de Brasil, que ellos nos compartieron. Así que aquí está. Bueno, el título este tenía alineamiento de la intersección con la teología post-supersesionista. O sea, en el fondo, hay una preocupación de que si vamos a trabajar por la unidad, judíos, creyentes en Yeshua, y todo el resto de las naciones, ¿cierto? Con su denominación y su cultura, etcétera, que estemos orando e intercediendo por lo mismo. Porque yo no voy a estar orando para que los judíos se hagan cristianos. Y para que el judío deje la Torá y se haga cristiano. Porque si voy a estar orando en esa dirección, no estoy entendiendo de lo que se trata este ministerio. Que es cierto, respetar, como lo vimos la semana anterior, que hay judíos que creen en Yeshua. Hay gente de las naciones también, o gentiles, que creen en Yeshua. Y hay que respetar su identidad. El judío no debe ser llevado a gentilizarse. O a decir que no puede guardar nada de la escritura, de la Torá. Y al gentil no se le puede imponer la carga de la Torá de una manera obligatoria. Entonces, hay, hay que reconocerse como parte del cuerpo en el misterio del nuevo hombre que habla Pablo, ¿cierto? En el libro de Efesios. Un nuevo hombre, ni judío ni gentil, un nuevo hombre, que son todos, ¿cierto? Los que siguen el camino del Eterno y temerosos de Dios. Bueno, entonces, si vamos a estar orando en pos de este trabajo, de esta unión, bueno, hay que alinearse. Y para alinearse hay que entender algunas cosas. ¿Ok? Dice el libro de Juan, no ruego solamente por esto, sino también por aquellos que van a creer en mí por intermedio de su palabra, a fin de que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, dijo Yeshua. En el libro de Juan, ¿cierto? 17:20. Yeshua oró por la unidad. Y no solamente dice por los que están aquí, sino por todos los que han de venir y creer en mí. Por intermedio de, dice, tu palabra. A fin de que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Somos uno. ¿Cierto? Y que ellos sean también uno en nosotros. Por lo tanto, sigamos, ¿cierto? De creer en el trabajo y en el ministerio, en las palabras del Mesías, pues tenemos que creer que Él vino para que fuéramos uno, para que todos los creyentes y todos los que creemos en Él podamos ser uno.
Pero tal vez se han levantado muchos obstáculos y quizás nosotros mismos somos objeto de tropiezo para que esta unidad no ocurra. Entonces, tomamos en vano la oración del maestro, porque él oró para que fuéramos uno. Pero resulta que hoy día estamos llenos de divisiones. No solamente de denominaciones, porque entre la misma denominación de la gente hay divisiones. Es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolo, es que yo soy de esta comunidad, es que yo soy de esta otra, es que no me gusta esta, es que aquí y acá. Y bueno, entendiendo que pueden haber argumentos válidos, pero aún así no somos uno. Y no buscamos ser uno. Pero Yeshua buscaba que fuéramos uno. Entonces, este es nuestro objetivo de oración también, para ser uno. No solo nosotros, sino todos los creyentes. ¿Ok? Bueno, algunos puntos. Uno de los fundadores de este movimiento, un padre eh, cristiano, ¿cierto? Que se llama Peter Hocken, que de hecho él, si no me equivoco, fue el que donó toda su propiedad en Austria em, para este ministerio, un lugar muy, muy grande, muy bonito. Él dice, todas las personas e instituciones tienen una gloria y una vergüenza. Todos. O sea, esto es como cuando uno lee las iglesias del Apocalipsis. Todos tienen una gloria, pero también tienen una gran vergüenza. O como aquí dice, una vergoña. También podríamos leerlo así. Existe esa palabra en español. Pero todas las instituciones tienen una gloria y una vergüenza. Cristianos, no cristianos, que esto acá, que luteranos, que acá, etcétera. Todos tienen algo muy bueno, pero también tienen algo en lo que fallan mucho. Y en lo que han fallado mucho. Ok, todos nosotros también, todos nosotros los que estamos comprometidos en nuestro caminar con Yeshua, estamos desenvolviendo nuestra salvación con temor y temblor y andamos de gloria en gloria. O sea, tenemos que entender de que todas las personas que realmente estamos comprometidas con el Maestro y seguir el camino de Yeshua, pues estamos desenvolviéndonos, como dice ahí, en nuestro camino con temor, temblor y andar de gloria en gloria. O sea, es decir, estamos creciendo en nuestro camino espiritual, acercándonos, ¿cierto?, a lo que el Maestro nos enseñó. Pero como bien dijimos antes, bueno, todos tienen su gloria y también tienen su vergüenza. Pero también tenemos que reconocer que las personas también buscan del Señor honestamente, con temor, y van aumentando y creciendo. Todos tenemos puntos ciegos, pero también todos tenemos revelaciones. Hay personas que pueden ver algunas cosas, ¿ok? Con toda claridad. Pero otras, aunque estén ahí, no las ven. Y puede ser evidente, no las ven. Hay ministerios que tienen sus puntos ciegos, referente a estudio, oración, intercesión, el amor al prójimo, la misericordia, la justicia, son muy duros, o, o lo que sea, finalmente. Hay gente que tiene su punto ciego, pero también tienen sus revelaciones, porque por algo están en el camino del Señor y de la fe. ¿Ok? Juntos nos podemos enriquecer los unos a los otros, pero si caminamos en humildad. Todos nosotros, hoy día que estamos acá viendo, analizando esto, pero también los de afuera, los que también buscan del Señor, en sus iglesias, en sus congregaciones, todos, ¿cierto? Nos podemos enriquecer, porque la experiencia de uno puede ayudar al otro, y la fe de los unos puede complementar a la de los otros, pero si andamos en humildad. Tal vez discordamos, ¿cierto?, en varias cosas, pero podemos y debemos concordar en discordar. No sé si estoy diciendo bien esta palabra. Eh, ¿Está bien dicho, no? Discordar. Yo no sé si es portugués o español. O sea, eh, podemos opinar diferente, digamos así. O discordar. No sé si, ya no sé si es la palabra española o portuguesa.
podemos, ¿cierto?, tener unas diferencias en muchas cosas. Pero también tenemos que concordar en que esas diferencias existen. O sea, tenemos diferencias y hay que reconocerlo. Hay diferencias. O sea, hay cosas en las que no concordamos y hay que decir, bueno, no concordamos. Pero también hay que hacerlo con suficiente madurez. ¿Ok? Y aquí nos entregaba nuestra hermana también otro punto. Dice, mi oración es que todos podamos estar un poco más juntos y conscientes de lo que el Señor quiere hacer en nosotros a través de nosotros como parte de su cuerpo. Que el Señor nos dé la gracia de ser parte de la solución y no de los problemas o los conflictos. En otras palabras, todos tenemos que estar caminando hacia ese nuevo hombre. Bien, entremos de lleno al tema. ¿Qué es la teología supersesionista, teología de la sustitución, teología del reemplazo, etcétera? ¿Qué es? Bueno, la palabra supersesionismo viene del latín supersedere, que significa un compuesto del prefijo super, que significa algo encima, sobre, por encima, ¿ya? Y el verbo sedere, que significa sentar. O sea, por lo tanto, expresa la idea de una superioridad de una cosa por sobre otra, por la naturaleza, de un... o sea, de algo que se asienta por sobre lo otro, por otro lugar. O sea, estoy asentado acá, bueno, vino algo y se asentó por sobre esto. Se colocó por encima de otra cosa. Entonces, esto es lo que significa. No significa que algo superó en verdad, en realidad, otra cosa. No, simplemente se superpuso encima. Entonces, usted, por ejemplo, si no barre un piso muy sucio, pero luego le echa cera, ok, va a pasar la capa de cera, se va a ver un poco mejor. Pero si no barrió, va a quedar una capa ahí. Si pasó el tiempo, usted no hizo no limpió y se ensució de nuevo y puso otra capa de otra cosa, bueno, ok, se va a ver un poco mejor, pero siguió poniendo algo por sobre. A esto se refiere. Uno está poniendo una capa, algo por encima de lo otro, pero sin quitar la base. Finalmente es algo superpuesto, pero no quita que hay algo asentado debajo de esto. O sea, algo se impuso por superioridad, simplemente. Esto es como cuando en la arqueología investigan, ¿cierto? Y de repente empiezan a cavar y hay una capa y dicen, bueno, aquí vivieron tales personas en tal año. Pero resulta que empiezan a cavar más abajo. Oye, pero parece que aquí hay otra estructura, a ver, y siguen cavando y de repente apareció una ciudad. Hermano, esto ha pasado. En Israel ha pasado muchas veces, de repente empiezan a cavar y encuentran edificaciones de, no sé, el año 1000. Y siguen cavando y encuentran edificaciones del año 300. Y siguen cavando y hay antes de la era común, antes de Cristo. Así han desenterrado muchas cosas, ¿cierto? En la historia. En el fondo viene alguien y se superpone a la realidad de otro. ¿Ok? Esto es lo que significa la teología supersesionista. Algo cierto que expresa una superioridad de una cosa por sobre la otra, pero se asienta por encima de otra. ¿Ok? Entonces, esta teología supersesionista, también conocida como la teología de la sustitución, es aquella, ¿cierto?, que pregona que después de la venida de Yeshua, de Jesús, Israel fue completamente sustituido por la iglesia. Por lo tanto, cuando las escrituras se refieren a Israel, después de Yeshua, de Jesús, ellas también se están refiriendo a toda la iglesia. O sea, como Israel fue completamente sustituido por la iglesia, todas las escrituras donde se habla sobre Israel en realidad hablan sobre la iglesia. Se superpone la iglesia por sobre Israel. Entonces luego cada vez que leen estos pasajes de la escritura y que hablan sobre Israel y la profecía y esto otro, bueno, ellos dicen que se refiere a la iglesia y a los creyentes de la iglesia. O sea, no es que están cambiando la doctrina,
que sale ahí no es que están cambiando el texto, simplemente están leyendo algo por encima de lo otro. Están reemplazando donde dice Israel como si fuese la iglesia. Para lo bueno. Porque para lo malo a veces no se hace esto. Bueno, de acuerdo con la teología de la sustitución, Dios en su ira con los judíos por matar al Mesías en la cruz, Él revocó su alianza con Israel. Y una vez que ellos ya no son más el pueblo de la alianza o del pacto, los judíos perdieron todo su derecho a la primogenitura y como pueblo fueron privados de la gracia divina. Ya no son más el pueblo escogido, sino que ellos tuvieron que permanecer en un estado de pecado colectivo bajo la condenación de Dios. Y esto es lo que se entiende, ¿no? O sea, si hay una persona que aquí haya pasado por la iglesia, probablemente esto, ¿cierto? Es lo que recibió o entendió en algún momento respecto de los judíos. Ellos fueron reemplazados. Dios los destituyó de la alianza. ¿Por qué? Porque mataron al Mesías en la cruz. Dios revocó la alianza que tenía con Israel. Ya no tienen más el derecho a la primogenitura, ahora somos nosotros. En su lugar, había un nuevo pueblo escogido, es decir, la iglesia, que era vista como una nueva Israel, que sustituía a Israel en la carne. O sea, esta nueva Israel sustituye al Israel en la carne. Eso significaba que todas las bendiciones y promesas de Dios que había hecho a Israel en las Escrituras, como resultado del tiempo en adelante de las Escrituras llamadas Antiguo Testamento, ahora pertenecían a la iglesia de los gentiles. Todas las bendiciones y las promesas. Y todas las maldiciones que venían sobre Israel pertenecían al pueblo judío. Y de repente los judíos fueron transformados en enemigos de Dios, enemigos de la humanidad y enemigos de la iglesia. Que no nos parezca raro esto, finalmente lo que fueron las cruzadas, lo que fueron, ¿cierto? Muchas persecuciones que sufrió el pueblo judío, es por esta creencia tan dañina, tan antisemita, que dañó, ¿cierto?, la integridad del pueblo judío, que fueron perseguidos más que bajo cualquier otro nombre por Jesús. Fueron perseguidos, matados bajo el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por esta doctrina. Entonces, no podemos compatibilizar con esta doctrina. Esa es la verdad. Y al menos este ministerio tiene esto claro. No puede haber una creencia del reemplazo supersesionista, porque si no, en realidad estamos diciendo todas estas cosas. Esa teología comenzó a ser formada luego del primer siglo después de la muerte de Yeshua. Y aquí traemos, ¿cierto?, algunos textos históricos. Poco tiempo después de la muerte del último apóstol, Juan, por la revuelta del año 99, Ignacio de Antioquía dice a sus seguidores: es absurdo profesar a Cristo Jesús y judaizar, o practicar las leyes y costumbres judaicas. Dice, es absurdo profesar a Cristo Jesús y a la vez practicar las leyes y costumbres judías. Y aquí empezamos a ver cómo muchos de los padres de la iglesia en realidad dijeron cosas muy fuertes y duras contra todo lo que era el pueblo judío, su costumbre y su tradición. Justino Mártir, del año 100 al 165. Oh, la promesa de Dios hecha con ustedes, judíos, no son suyas,
son nuestras. Nosotros también observaríamos su circuncisión de la carne, sus sábados, y ninguna palabra, perdón, y una palabra, todas sus fiestas, si no estuviésemos em, conscientes de la razón por la cual ellas fueron impuestas, a saber, por causa de sus pecados de la dureza del corazón. O sea, todas, dice, las promesas de Dios hechas hacia los judíos, ahora no son suyas, son nuestras. Nosotros también apreciamos, en el fondo, quiere decir esto, que su circuncisión, sus sábados, su lectura de la palabra, sus fiestas y todo lo que están en el fondo, las cosas a las que son impuestos para hacer, es a causa de sus pecados por la dureza de su corazón. Eso está diciendo Justino Mártir. O sea, el hecho de que los judíos tengan que guardar la Torá y todas estas cosas es por la dureza de su corazón. Eso está diciendo. Ok. Probablemente tomaron algunos textos sacados de contexto, incluso de la Torá, porque Dios muchas veces habla de la dureza del corazón de Israel. Pero no es que les impuso estos mandamientos por la dureza del corazón. Puso los mandamientos por amor a Israel y para que siguieran su voluntad. Pero él está diciendo no. En realidad, ustedes guardan todas esas cosas porque ustedes son los duros de corazón. Nosotros que ya entendimos las cosas, no tenemos que hacerlas. Entonces, Justino contesta también una reivindicación de los judíos y la ciudad santa, una vez que la reivindicación fue dada a los cristianos como el verdadero Israel. O sea, lo que hizo Justino es reivindicar, ¿cierto?, que en realidad los cristianos eran el verdadero Israel. Por lo tanto, que hayan sido expulsados de la Tierra Santa es justificable. Justino se opuso amargamente a la afirmación de que Jesús es apenas un hombre, como cualquier otro. Al contrario, es el Hijo de Dios nacido de una mujer virgen, de María, según la voluntad de Dios. O sea, dijimos una vergüenza de Justino Mártir, por lo que dijo sobre el pueblo judío. Pero él también se opuso firmemente para aquellos que decían que eran a los que se les llamaba anticristo, ¿cierto? En aquel entonces, según la misma escritura, que decían que Dios, o sea, que Yeshua solamente había venido en carne. O sea, que no tenía ninguna esencia divina de Mesías, ni el Espíritu de Dios, nada. Simplemente era un hombre. Y Justino Mártir defendió también el punto de que no era solamente un mero hombre. En realidad sí había una obra divina detrás de él. ¿Okay? Él defendió ese punto y fue algo bueno. Fue fundamental también en los primeros eh, días del cristianismo para defender esa divinidad del Mesías. Y también fue martirizado en Roma. O sea, también sufrió por la fe en el Mesías. También sufrió. Pero, como dijimos, gloria y vergüenza. Gloria y vergüenza. Como habló contra los judíos. Irineo, obispo de Lyon. Los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Él acusó de que los judíos eran los asesinos de Cristo. ¿Quién fue? Irineo. También él dijo, los judíos fueron desheredados de la gracia de Dios. Asesinos de Cristo. Pero él también escribió un libro que se llama Contra las herejías, en respuesta a un hereje marciano que acreditaba o que decía que Dios no era el mismo, el Dios del Nuevo Testamento no era el mismo que el Dios del Antiguo Testamento. Rechazaba gran parte del Antiguo Testamento, acreditaba, perdón, del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento, y acreditaba de que Jesús era solamente un espíritu y que las personas salvas a través de, era como un conocimiento secreto, agnóstico.
Era todo un tema espiritual, pero que en realidad no era el mismo Dios, era como algo espiritual. Entonces Irineo también escribió contra muchas herejías, que en realidad estaban totalmente salidas del contexto. O sea, algo bueno, pero él dijo también lo que leímos. Fueron desheredados de la gracia de Dios, son los asesinos de Cristo. Pero también tienen su gloria, por eso se le estudia. Él defendió también la importancia de la tradición apostólica, de la autoridad de las escrituras, la doctrina de la, eh, de la encarnación del Mesías, ¿cierto? Afirmando de que Jesucristo era plenamente Dios como hombre. Otro más, Orígenes. Orígenes vivió aproximadamente en el año 185 al 254, avanzando en el tiempo. Él dijo lo siguiente: los judíos son asesinos, destruidores, hombres poseídos por el diablo. Superaron la ferocidad de las fieras salvajes, pues asesinaron a sus descendientes y los inmolaron al diablo. Nos debemos proteger contra toda esa, ¿cómo se diría esto? Todo ese legado judaico. El deber de los cristianos es odiar a los judíos. Orígenes. Así, así de duro. Asesinos de Cristo, poseídos por el diablo, hombres salvajes, inmolaban a sus descendientes al diablo. El deber de un cristiano es odiar a los judíos, dijo Orígenes. Pero también él murió, ¿cierto?, en Cesarea Marítima, Palestina, 254. Palestina, ¿cierto?, fue el nombre que le pusieron los romanos después de conquistar Israel y de destruir Jerusalén y echar a los judíos. Le pusieron ese nombre en razón de los enemigos bíblicos de los judíos, que eran los filisteos. Entonces, para hacer mofa de que sus enemigos la habían destruido, le pusieron Palestina, a la tierra de Israel. Así como las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, se acredita de que podría haber sucumbido en, en tortura y prisión, también por defender la fe en Jesús, Yeshua. O sea, fue un mártir, pero él dijo lo que acabamos de ver. Terrible. Otro más, Tertuliano, 155 al 220. ¿Qué, qué, 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 em, bueno, digamos, qué tradición es esta? La fiesta de ellos, lamentable y miserable de los judíos. Luego se marcharon sobre nosotros, una después de la otra, en rápida sucesión. La fiesta de las trompetas, de los tabernáculos, los ayunos. Hay muchos de nuestras filas que dicen que piensan como nosotros, en tanto algunos de ellos van a asistir a las fiestas de otros y se juntan con judíos para guardar su fiesta y observar sus ayunos. Deseo expulsar esa costumbre perversa de la iglesia ahora. Tertuliano. O sea, hay entre nosotros todavía quienes van y celebran las fiestas con los judíos, celebran sus ayunos, guardan esos días. Deseo expulsar esa costumbre perversa, dijo, dentro de la iglesia. Imagínense nosotros en esa época. Éramos, nos hemos sido terribles, perversos, los peores. Pero también Tertuliano concordó con la opinión de Justino de que la circuncisión era una marca de desgracia para los judíos y aplicó el versículo: el más viejo servirá al más nuevo. O sea, él dijo que era una marca de desgracia para el judío tener la circuncisión. En sus palabras como apología, después también, en sus obras, perdón, en un texto, ¿cierto?, que él tiene de apología, nos habla de la justicia, expone de la justicia, de las acusaciones contra los cristianos y demostró la superioridad moral
de la fe cristiana. O sea, él también tiene su gloria. Tiene una obra de apología donde él habló de la moral, de la fe espiritual, del cristianismo, que en el fondo tomó todo esto de la Biblia. Desenvolviendo la doctrina Tertulio, contribuyó para desenvolver diversas doctrinas cristianas como la em, Trinidad, el pecado original, el bautismo, la resurrección. Fue uno de los primeros teólogos en usar el término Trinidad para referir a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, él también contribuyó con algunos puntos, ¿cierto? Que si bien nosotros de por sí no compatibilizamos en todos, pero él sí defendió el bautismo, la resurrección, ¿cierto? El concepto de que Dios es uno. Pero claro, llamó esto Trinidad. Pero también tiene algunos puntos que pueden ser a favor. Pero habló cosas terribles contra los judíos. Juan Crisóstomo, otro más, ya en el año 347-407. ¿Qué dijo él en su llamada homilías contra los judíos? La sinagoga es peor que un burdel. Es un conjunto de animales salvajes. Un templo de demonios dedicados a cultos idólatras, un refugio de bandidos. Criminales, ¿cierto? Una caverna de demonios. Una asamblea criminal de judíos. Un lugar de encuentro para los asesinos de Cristo. Una casa peor, ¿cierto? Que un lugar de bebidas alcohólicas. Un recinto de ladrones, una casa de mala fama, una morada de iniquidad, un refugio de demonios, un abismo de perdición. Yo diría que las mismas cosas que están sobre sus almas. En cuanto a mí, odio a la sinagoga, odio a los judíos por la misma razón. Juan Crisóstomo. Duro, por decirlo menos. Juan Crisóstomo. Él también escribió, ¿cierto? Todas estas cosas. El pueblo judío fue llevado por su embriaguez. Engordaron a un mal supremo, se rebelaron, fallaron en aceptar el yugo de Cristo y no poner sobre sí, ¿cierto?, el arado o el yugo de él. Otro profeta insinuó eso cuando dice Israel es tan obstinado como una novia. em, ¿cómo, cómo es este verso? Digamos licenciosa. Bueno, a pesar de estas cosas impropias, ¿cierto? Para el trabajo, em, son adecuados para matarlos, debido a todo esto. Así fue como aconteció contra los judíos, en cuanto se tornaron impropios para el servicio a Dios, ¿cierto? También se tornaron aptos para la matanza, o sea, para matarlos. Es por eso que Cristo dice, pero en cuanto a mis enemigos, que no querían que yo fuese rey sobre ellos, se los traigan aquí y los maten. Terrible, terrible las cosas que dijo. Ahora también fue conocido Juan Crisóstomo como la Boca de Oro, porque era un orador talentoso y apasionado. Comunicaba verdades de forma clara e inspiradora. Fue un defensor férreo de la ortodoxia del cristianismo. Combatía herejías, falsas doctrinas que amenazaban la unidad de la iglesia. Defensor apasionado de los pobres y marginados. Un reformador de la iglesia. Buscó mejorar la vida espiritual y moral del clero y de los... Combatió la corrupción y la simonía. Promovió una vida más auténtica y comprometida con el evangelio. Entonces, su gloria, pero también su vergüenza. San Agustín de Hipona, 354-430. El judaísmo desde Cristo es una corrupción, de facto. Judas es una imagen del pueblo judío. Su comprensión de las escrituras es carnal.
ellos acarrean la culpa por la muerte del Salvador. Por medio de sus padres mataron a Cristo. O sea, todos los judíos. No solamente lo que pasó en aquel momento, todos dicen, acarrean la culpa en sus padres de matar a Cristo. La iglesia admite y confesa que el pueblo judío está maldecido, porque después de matar a Cristo ellos continuaron cultivando no solamente la circuncisión terrenal, el sábado terrenal, la Pascua terrenal, en cuanto a una fuerza, em, en cuanto se forzaron, ¿cierto? O la virtud de ocultar y de no volverse al Cristo conocido. em, bueno, que no será entregado a los judíos en cuanto ellos continuaron la impiedad y la incredulidad, pues esto es lo revelado en el Nuevo Testamento. O sea, en el fondo están totalmente perdidos porque no lo reconocieron y siguen guardando todas las cosas terrenales. De la ley, en el fondo. Muy duro. Agustín enfatizó la importancia de la gracia divina en la salvación. Habló de la doctrina del pecado original. Afirmaba que todos los seres humanos nacen en algún pecado debido al pecado de Adán y Eva. Esa doctrina explica la inclinación del ser humano al mal, la necesidad de la gracia divina para la salvación. Todos pecamos, desde el pecado original, dice él. Exploró la relación entre la voluntad humana y la voluntad divina, defendía la voluntad de Dios soberana y que el humano debe someter su propia voluntad a la voluntad divina. Concibió la iglesia como el cuerpo de Cristo unida por la fe en Jesucristo, y Agustino enfatizó la importancia de la iglesia y la necesidad de todos los cristianos que trabajaran juntos para construir el reino de Dios. Pero habló esas cosas contra los judíos. Bueno, aquí cierto hay un autor judeo mesiánico que se cita. ¿Cómo reconciliar todo esto? Porque los padres de la iglesia hablaron barbaridades contra los judíos. Y todos sin excepción, prácticamente. Desecharon al pueblo judío, los llamaron de todo, los persiguieron, dijeron que estaban listos para la muerte, había que matarlos y bueno, todas las cosas que leímos, ¿cierto? Muy fuertes. Una gran vergüenza, ¿cierto? Se acarrea sobre la historia cristiana en cuanto a toda esta maldición, ¿cierto? Que se pronunció sobre los judíos. ¿Cómo reconciliar todo esto? Es una tarea difícil. Y Russell Resnick, judío mesiánico él advierte lo siguiente, que lo cita en su libro Ron Cantor, un judío mesiánico también de Israel. Si los hombres de convicción y compromiso tan profundos como los patriarcas o los padres de la iglesia pudieron tener un punto ciego tan profundo como para odiar a este nivel, ¿cierto?, a los judíos, nosotros también podríamos llegar a tenerlo, dice él. O sea, si estas personas que dieron su vida por la fe en el Mesías, tenían un compromiso tan grande y aún así tenían este punto ciego tan tremendo, en realidad nosotros también podríamos tener un punto ciego. ¿Cómo nos podríamos proteger contra todo eso o ese punto ciego? Debemos continuar y hacer teología con humildad. Llevar cierto honestamente o lidiar honestamente con los errores de los padres de la iglesia. Apreciar sus contribuciones en otras áreas. El punto de Pablo en Romanos 11 es que el orgullo y la presunción llevan a la ceguera espiritual. ¿De qué le sirve su jactancia? Dice Pablo. ¿Qué? ¿Por esto nos vamos a jactar? Ah, es que Dios ahora, yo soy la rama, ¿cierto? Injertada en el olivo y Dios desgajó algunas ramas. ¿Y qué ahora te vas a jactar por eso? Dice Pablo. Bueno,
llevó a estas personas, efectivamente, tal cual lo dijo Pablo, a esa arrogancia espiritual y ceguera, de que finalmente ellos se vieron como los gajos, ¿cierto? Del olivo, y los demás desgajados, ¿cierto? Están totalmente desechados. Ceguera espiritual, presunción, jactancia, entre otros pecados finalmente que los llevó a decir todo esto. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Bueno, tenemos que tener humildad. Hermano, si hay algo que, por lo cual yo personalmente decidí seguir este camino, fue precisamente porque vi la oportunidad de que con honestidad intelectual, con humildad, pudiésemos interpretar la teología y la doctrina que aparece en la escritura de una manera mucho más fidedigna, pero confrontándonos nosotros a lo que está escrito, no con ideas preconcebidas, no con doctrina, no con esto y esto otro, sino, bueno, leamos las escrituras y veamos lo que dice ahí. Indaguemos, escudriñemos y veamos si de verdad estamos bien en lo que estamos hablando. ¿De verdad existe que hay que guardar un sábado, un Shabbat? Hay tanta gente que tiene ese punto ciego y aunque salga 1000 veces la palabra Shabbat en la Biblia, no la ven. Y a lo mejor está ahí y no, y piensan que eso ya se acabó, pero ¿cómo? Si sale por todos lados. Se habla por todos lados de muchas cosas y no somos capaces de leer de una forma correcta. Entonces, hay tantas ideas preconcebidas que la gente tiene objeciones, ¿cierto? En interpretar correctamente lo que dice ahí. No lo entiende. Y se, y se afirma en su error. Si hay una razón de por qué, como les decía, yo decidí seguir este camino, es porque sentí esa libertad de volver a confrontarme la doctrina e ideología que aparece en la escritura. Y no que alguien viniera a imponer, es que esto es así. Si nadie tiene que defender a Dios, ni a su palabra. Está ahí solita para defenderse. Es cosa de que nosotros sepamos leer bien lo que allí aparece, para entender lo que de verdad estaban diciendo estos textos. Entonces uno tiene que ser honesto. No decir, no, es que no puedo hacer eso, pero si sale ahí, está ahí. No es que yo hago esto, pero si ahí dice que no hay que hacerlo. Bueno, honestidad, humildad para interpretar. Porque si grandes personas de alguna época han tenido estos grandes errores, ¿y por qué no otras personas grandes también van a tener otros errores también? Por supuesto, puede pasar. No hay que ser arrogantes. Todos los grupos arrogantes que creen tener toda la razón y la doctrina y la verdad y todo eso están llenos de todos estos puntos ciegos. Porque la arrogancia lleva a tener puntos ciegos. Por mucho que uno pueda ignorar algo, si soy humilde y alguien me lo muestra, lo voy a reconocer. Pero una persona orgullosa, segura que esto es así, no es de otra forma, aunque usted se lo muestre, va a decir, no, no es así. No sirve de nada. Lamentablemente nosotros estamos chocando constantemente con personas que están con estas barreras históricas de sus iglesias, los pastores, etcétera, o sus líderes, hasta líderes judíos o mesiánicos, o nazarenos, efraimitas, todo lo que de raíz hebrea. Porque están muchos llenos de orgullo. Descubrí una cosa, ahora esto es lo mejor de todo. Y los demás están todos equivocados. Hermanos, hay que ser humildes. Estamos aprendiendo y tenemos que ser humildes. Grandes personas cometieron grandes errores. Si no, mire también la historia de los patriarcas de Israel. Abraham también cometió errores. Isaac cometió errores. Jacob. Los 12 patriarcas, algunos asesinos. Algunos también mataron personas. Ojo. Entonces no estamos hablando, ¿cierto? De que
hay que ser unos santurrones y tener la verdad absoluta, ¿no? Hay que ser humilde. Porque si no, nunca vamos a poder reconciliar todos estos problemas y divisiones y palabras y durezas que hay para cumplir la oración del maestro de ser uno. Un padre católico, Pedro el Venerable, dijo lo siguiente: sí, ustedes, judíos, yo digo, me dirijo a ustedes, ustedes que antes o el día de hoy niegan, desde antes hasta el día de hoy niegan al Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo? Pobres desgraciados. No son capaces de reconocer la verdad. Y la verdad dividió eh, 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 la duda de que un judío pueda ser realmente humano. Llego a dudar de que realmente son humanos, personas. No, la verdad es que son terribles los comentarios sobre los judíos a lo largo de la historia. Animales brutos, le dice. Martín Lutero, el gran reformista, ¿cierto? De la iglesia, que fundó prácticamente luteranismo y cristianismo, que se separó del catolicismo, que estaba lleno de indulgencia, llenándose de dinero. ¿Qué dijo Martín Lutero? El gran admirado, ¿cierto? Líder de la iglesia cristiana. Las casas de los judíos deberían también ser arrasadas y destruidas. Todos sus libros de oraciones y escritos talmúdicos son iguales a la idolatría. Mentiras, maldiciones y blasfemias son enseñadas, deberían ser tirados de ellos. Los rabinos deben tener prohibido enseñar, so pena, ¿cierto?, de perder su vida o sus miembros. Los mismos que ellos fueron, eh, así como ellos también fueron, ¿cómo traduzco esto? Em, bueno, ellos deberían ser en el fondo perseguidos de manera más horrible, de las maneras más horribles por las calles, deberían correr su sangre, porque ellos fueron para que fueran muertos. También deberían ser contados en centenares de millares y en miles. Ellos todavía insistieran en estar, o sea, si aún cientos de miles de personas les dijeran las cosas, insistirían en estar ellos en lo correcto. O sea, no hay manera de convencerlos. Y en realidad este fue el gran problema de Martín Lutero. Martín Lutero en un principio se acercó a los judíos de manera buena y correcta. Intentó persuadirlos de que Jesús era el Mesías de Israel. Pero como no logró convencerlos con sus argumentos, dijo todas estas cosas. Aunque les mandáramos centenas de millares de personas, insistirían en estar en lo correcto. Por lo tanto, deberíamos matarlos a todos, finalmente. Y que su sangre corra por las calles. No deberían enseñar más sus Talmud y sus cosas, etcétera. Terrible. Pero él defendió la fe, que la salvación era alcanzada únicamente por la fe en Jesucristo y las buenas obras de los sacramentos. Él acreditaba que todos los cristianos son sacerdotes, acceso directo a Dios a través de la Biblia, como lo dice el libro de Hebreos. Enfatizaba la Biblia como la única fuente de la autoridad religiosa y defendía la libertad cristiana, afirmando que los cristianos no son esclavos de la ley, siervos de Dios por amor. Esa idea de la libertad de los cristianos del legalismo y del rigor religioso, y por supuesto, todo esto en oposición a la autoridad de la época, que creían que ellos solamente tenían la verdad de la Biblia, y que ellos eran la autoridad y no la Biblia, y que solo ellos eran los sacerdotes, los católicos, y no en la gente común, que también habían sido llamados sacerdotes de Dios. Tenía buenos puntos, y sus tesis son buenas, pero dijo estas cosas. Podríamos seguir. Calvino. Conversé con muchos judíos, nunca vi una gota de piedad o un grano de verdad o de
ingenio e inteligencia. No, nunca encontré nada bueno en ningún sentido bueno en ningún judío. Argumentó que los judíos son un pueblo rechazado que debe abrazar a Jesús para entrar en la alianza. Podríamos seguir. Después de Satanás, los cristianos no tienen enemigos mayores que los judíos, dijo Abraham y Santa Clara, un predicador católico de Viena, en el año 1600. Otros compositores, artistas, consideran a la raza judía enemiga de toda la humanidad. Uf, todo difícil. No tenemos mucho más tiempo, estamos casi en la hora. Pero también hacer notar esto. Por parte del judaísmo también hubo odio hacia los cristianos. Concilio de Yavne. Este fue hecho, ¿cierto? 24 kilómetros al sur de Tel Aviv, en Israel. Un concilio realizado al final del siglo I para finalizar el canon de la Biblia hebraica. Su data no es conocida. Es decir, un consenso donde se compiló la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que algunos conocen. Fue también cuando las autoridades judaicas decidieron excluir a los creyentes judíos en Yeshua, en el Mesías, de frecuentar la sinagoga. Es decir, dijeron, todos los judíos que creen en Jesús no entran más a la sinagoga. ¿Dónde? En el concilio de Yavne. Y ellos escribieron una bendición que se llama Birkat Minim, que de hecho es la bendición número 12 de la Shemoneh Esrei o la Amidá, que tiene 19 bendiciones, 18-19. Y la número 12 se llama Birkat Minim. Se le atribuye a Shmuel Akatán, y en verdad no era una bendición, sino más que nada una maldición contra los herejes. ¿Qué herejes? En la época eran los esenios o los seguidores de Yeshua. Ellos eran considerados herejes. Birkat Minim fue usado también como un testimonio decisivo para exponer a los creyentes judíos escondidos en la sinagoga. Quien no recitase esa bendición era expulsado o era sospechoso de ser seguidor de Yeshua y expulsado de la sinagoga. Es decir, impusieron estas bendiciones en la sinagoga. La Amidá, la Shemoneh Esrei, la número 12, oración contra los herejes. Y se refería a muchos de ellos que estaban ahí, entre la sinagoga, que creían en Yeshua. Entonces, si alguien no la recitaba, sospechoso, ¿no seguirá este a Yeshua? Si no dice la bendición contra los herejes, fuera de la sinagoga. Esta es la historia. También hubo una gran separación de los judíos contra sus hermanos que creían en Yeshua. Los apóstatas no hayan esperanza, de los que se vanaglorian ahora perecerán, todos los enemigos de su pueblo serán destruidos rápidamente, en el reino de la maldad será rápidamente arrancado, quebrado y subyugado en nuestros días. Bendito eres tú, Señor, que quiebras a los impíos y subyugas a los soberbios. Y en realidad esta oración estaba apuntada a los mismos hermanos, ¿cierto?, que consideraban herejes en aquel entonces, como los que creían en Yeshua. O sea que finalmente todo esto que hemos mencionado, este odio, esta teología, sustitución, hizo eco en mucho odio en medio de el pueblo, ¿cierto? Judío creyente en Yeshua, cristianos, otros cristianos, mucho odio. En el año 306 se prohibieron las relaciones y el casamiento entre cristianos y judíos. Sínodo de Elvira, muy similar a lo que fue, para que ustedes sepan también, la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué? ¿Qué dicen las cartas de Aragón? Bueno, vemos sospechoso y peligroso que los cristianos se están acercando a los judíos y a los rabinos discutiendo la palabra y se están llevando bien. ¿Y qué decidieron? Expulsar y perseguir a todos los judíos.
bajo también el argumento de que había demasiada cercanía entre cristianos y judíos, etcétera. Bueno, mucha, mucha, mucha. El primer concilio de Nicea también. Dijeron los cristianos, no debemos por tanto tener nada en común con los judíos. Debemos separar de toda la compañía de los judíos. Está prohibido para los cristianos compartir con compartir eh, con un judío, casarse con un judío, bendecir a un judío, observar un sábado, un sábado. Concilio de Nicea. Se prohibió para los cristianos observar un sábado. Un Shabbat. Prohibido. Prohibido celebrar Pesaj de la manera judía. Prohibido. Etcétera. Nada. Cosas, cosas. Y mucha, 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 mucha historia. Y todo esto finalmente llevó a que los judíos fueran perseguidos en la Inquisición, que mencionaba. Incluso el Holocausto. ¿De dónde se tomó Hitler y estos malvados, cierto, para perseguir a los judíos? Pues también de los padres de la iglesia. Y todos estos dichos que hemos leído fueron razón de por qué se persiguió a los judíos en el Holocausto. Argumentos. Terrible. Bueno. Em, hay algunos tipos de supersesionismo, teología de la sustitución. Hay quienes creen de una manera supersesionismo económico. Ellos dicen que en realidad en la venida de Cristo cumplió enteramente el papel que Israel tenía en la economía de la salvación de Dios, inaugurando la era de la iglesia. O sea, como que él cumplió, Cristo cumplió con todo lo que Israel tenía que cumplir. Independiente si Israel pecó o no, su parte en el plan de Dios ya había sido cumplido. ¿Por qué? Pero en realidad ya su papel actual ya era obsoleto, porque ahora venía la era de la iglesia. Otro tipo de teología de la sustitución, punitivo, enseña que Israel rechazó a Cristo y el Evangelio, rechazó y condenó a los judíos cancelando su alianza con él. Esta visión provoca un rechazo de mayor hostilidad contra los judíos asesinos de Cristo. Grande sufrimiento a través de los siglos. Supersesionismo estructural va aún más profundo, contando la historia de la salvación como una eh, em, bueno, que en realidad es una historia de salvación que vino a través de la humanidad, etcétera, como que usó al pueblo de Israel a través de esto para traer al Mesías, pero en realidad él quería rescatar a la iglesia, no a los judíos, no a Abraham y su descendencia, sino al final de los tiempos quería rescatar a su iglesia, etcétera. Em, para terminar, nuestras consecuencias, ¿qué fueron? Separación de forma gradual, por el correr de los años, más virulento, más de odio, ¿cierto? La exclusión de los judíos, la comunión cristiana, distinción entre judíos y creyentes no judíos en Yeshua, distancia entre los gentiles, y también, ¿cierto? Un alejamiento de los preceptos de las escrituras y del llamado Antiguo Testamento, especialmente de la Torá. Terminaron alejándose de todo esto. Ya, punto final. ¿Cómo reconciliamos todo esto? Una vez más, para concluir. Déjeme insistir en la necesidad de que el cristianismo se desenvuelva en una teología y una práctica que sustente una fuerte aceptación de permanencia de la elección de Israel como Israel, dice este historiador. El judaísmo también debe abordar seriamente lo que significa para el pueblo de Israel ser una bendición para todas las familias de la tierra, una luz para las naciones. Ambas de las tradiciones también precisan desenvolver una teología de elección que mantenga unida una verdadera distinción para Israel como una plena igualdad de judíos y gentiles. Todo esto junto no traerá la cura mesiánica y la plenitud de todas las ramas del pueblo de Dios. Solo Dios y el Mesías pueden hacer esto.
Pero nosotros podemos tener esperanza de que esto abrirá un camino. Es decir, cristianismo, saber que Dios eligió a Israel. Y no es el Israel espiritual ni nada, es Israel, el pueblo judío. Pero también el pueblo judío tiene que abordar lo que significa ser una bendición para las naciones. Y no seguir siendo un pueblo tan contenido, egoísta en el conocimiento y que no quiere interactuar con ninguna nación. Porque finalmente las leyes de aquella época llevaron a que el judío no quisiera ni sentarse con un gentil. ¿Y cómo va a ser luz para las naciones? Todos deberíamos mantener una doctrina que sí, haga una distinción entre judíos y no judíos, pero que también nos enseñe de la plenitud del nuevo hombre. Judíos y gentiles, todos en una unidad. Y por supuesto solo Dios puede traer esta verdadera unidad, pero al menos abrir un camino. Bueno, hay un texto que se llama Nostra Aetate, que se mandó en el Concilio de Vaticano II en el año 1962 al 65, donde se rechazó la teología de la sustitución por la Iglesia Católica. Nostra Aetate. La Iglesia Católica, en un concilio vaticano, rechazó la teología de la sustitución. El cristianismo no puede decir eso, en general. En este documento, la Iglesia Católica renunció oficialmente al supersesionismo, reconociendo la enseñanza de Pablo de que los judíos permanecen muy amados por Dios por causa de los patriarcas, una vez que Dios nos retira los dones que Él concedió y que o una elección que Él hizo. O sea, Dios hizo una elección, les dio dones y por causa de los patriarcas los judíos son muy amados. Por lo tanto, se rechazó todo este odio histórico contra los judíos. Ese documento se llama Nostra Aetate y está en un concilio vaticano, entre otras cosas. Ya. Es muy largo todo esto. Así que, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entender que el Yeshua fue dado por Israel, pero también por las naciones. Todos éramos esclavos del pecado, pero Yeshua envió a su Hijo por amor, solo a los judíos, por amor al mundo. Para que, no para condenar al mundo, sino para que fuese salvado. Todos teníamos transgresiones, pero todos fuimos salvos por la gracia del Mesías. Todos, no solo judíos, no solo gentiles. Y después de salvos tenemos que vivir en libertad. Yeshua nos dio sus mandamientos para vivir de manera organizada, dirigida. También nos dio directrices. Y aquellos mandamientos dados por Yeshua fueron revolucionarios en aquel entonces. Es importante también entender lo que significa la Torá, la base de la enseñanza. Toda la palabra tiene que ser coherente con la Torá, los escritos de los profetas. Y todo el Nuevo Testamento, por supuesto, tiene que ser coherente con la Torá. Todas las veces que la palabra escritura aparece mencionada se refiere a la Torá, a la Tanaj, profetas y escritos. Antes de que el pueblo de Israel recibiera la Torá había una relación con el Señor más limitado. El pueblo de Israel estaba rodeado de idólatras y esta Torá les dio una clave de cómo adorar a Dios en medio del mundo idólatra. Entonces, ¿por qué la Torá ahora se transformó en idolatría? En un hecho de seguir demonios, por favor. Entonces, cuidado. Así que tenemos que ir trabajando en esto. Yo voy a dejarlo hasta acá. Les dejo la tarea ahí. Es un tema largo. No me quiero extender mucho más. Pero en realidad, todo esto es un trabajo profundo. Profundo. Que todos nosotros, al llegar a este camino, tenemos que circular. No solo el camino en la fe en Yeshua se trata de seguir ahora la Torá, los mandamientos, estudiar la parashá, guardar el sábado, la fiesta, alegrarse. Ya no me interesa el cristianismo, me alejé de todos los que me hicieron daño. No se trata de esto. Es que, hermanos, si nosotros conocimos una verdad que estaba velada, un punto ciego que otros no reconocen, vivir bajo esa verdad y profesar esa verdad. Y si hay otros que no la conocen, que la puedan conocer a través de nuestros hechos, nuestros actos, nuestras palabras, y conseguir lograr lo que
es la oración del Maestro, que seamos uno, que haya unidad, que nos podamos comprender entre los hijos de Dios, que seamos un nuevo hombre, el pueblo de Dios, judío o no judío. No se trata de este camino de ya superamos el cristianismo, nunca más quiero saber más de ella. No es eso. Al contrario, si llegamos acá, es que queremos ser uno con Dios, pero Dios quiere ser uno con todos sus hijos. Y si sus hijos están divididos, tenemos que hacer un esfuerzo, aprender, pero también después de esto, empezar a crear puentes, relaciones. Aquí cuando la gente ha venido a veces y ha querido, así, directamente, yo estoy dispuesto por seguir este camino, dejar a mi familia, dejar mi iglesia, dejar esto aquí y aquello. Y las personas han venido acá con una disposición totalmente rupturista y quieren romper con todo. Pero hermano, ¿de qué se trata el camino del Mesías? ¿Cómo le llamó Pablo? El ministerio de la reconciliación. Porque Dios se reconcilió con el mundo y envió a su Hijo para reconciliarse con el mundo, para que también nosotros nos reconciliemos. ¿Se trata el camino de la fe, un camino de rechazar a todo el mundo? ¿A eso vino el Mesías? ¿O vino a que nos aceptásemos y nos reconciliáramos? ¿Acaso cuando vino el Señor sobre nosotros no nos llevó a pedir perdón, a arrepentirnos, a reconciliarnos con quien estábamos peleados? ¿No nos enseñó esto? ¿Y por qué seguimos todavía causando división en medio del pueblo y de los hermanos? Hay un trabajo por hacer, hay cosas que madurar, cosas en las que crecer. Y finalmente todo lo que estamos viendo, aprendiendo y tomando, pues tiene que servir de algo. No solo para nosotros, sino para ser una luz para las naciones. El llamado, ¿cierto?, que tenemos. Entonces, familia, yo les dejo todo esto para que reflexionemos. Hay mucho más que podemos decir, pero tenemos que orar en la dirección correcta. Y orar en la dirección correcta es: ora por los que te persiguen, ayuna por los que te maldicen. Tienes que amar, demostrar el amor de Dios, la reconciliación, el perdón, porque eso es lo que transforma y eso es lo que marca la vida de las personas y lo que nos va a llevar a la gracia de Dios y su salvación. No el odio, no la ruptura, no los quiebres, no. Va a ser el amor, la reconciliación, el perdón, los valores que el Señor nos enseñó. Practiquemos eso y no sigamos dividiendo al cuerpo del Mesías. Que el Eterno les bendiga a todos y tengamos una gran semana. Gracias por su tiempo.